¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar también de un tema que creo que todos los días nos estamos preguntando sobre el bien y el mal. ¿Esto que acabo de hacer está bien? ¿Me pasé? ¿O está mal? No lo sé. Vamos a hablar también sobre la verdad y vamos a hablar sobre la libertad, aquella que usamos a cada ratito y que a veces no la sabemos usar del todo bien. Comenzamos. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Pues muy bien, comenzamos entonces hablando sobre el bien y sobre el mal. La primera pregunta aquí que tenemos es, ¿qué es lo que define si una cosa está bien o está mal? ¿Lo define Dios? ¿Lo define cada país porque ellos tienen sus normas, sus constituciones? ¿O lo puede definir cada uno? ¿Qué es lo que define qué está bien y qué está mal? Pues obviamente todo viene de Dios, por supuesto, ¿no? A fin de cuentas, Él es como la regla que no es medida y que mide, nos enseñaban en filosofía, ¿no? Pero en un plano filosófico, lo que mide lo que está bien y lo que está mal es lo que es, quiénes somos, la naturaleza. Algo que va y que actúa de acuerdo a su naturaleza, actúa correctamente. Algo que está actuando en contra de su naturaleza, actúa incorrectamente. Para mí es tan simple como eso. Claro, después ya viene toda la casuística, todas las cosas que hay que ver, pero tan simple como eso. Usted dijo que viene de Dios, pero si no creo en Dios, entonces, ¿qué es? ¿Es eso de la naturaleza? ¿Qué es eso de la naturaleza? No me queda claro. ¿Es un árbol? El árbol es la naturaleza, ¿no? ¿O qué? Yo creo que hay que ver lo que está a nuestro alrededor. Si yo ahora mismo tomo esta base de micrófono y digo, bueno, ¿quién la diseñó? ¿Quién la pensó? Pues la hizo con una finalidad y tiene una finalidad. Puede ser que yo lea el instructivo y vea para qué sirve cada circulito. Puede ser que no lo lea y comience a buscar, experimentar y saber qué ajusta, qué desajusta cada uno. Entonces, cada cosa que vemos, pues sabes que tiene una finalidad, ¿no? Y la vas descubriendo. Entonces, no necesariamente tengo que decir a fuerzas, tengo que creer en Dios para poder actuar el bien o el mal, porque es algo que ya traemos por dentro. Pero sí se habla más de la naturaleza humana, obviamente, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy fácil y que todos concuerdan es la de la vida, ¿no? La vida es algo bueno, algo que se tiene que respetar y por eso, naturalmente, cuando hay un homicidio decimos eso está mal. ¿Por qué? Porque estás privando a alguien de la vida. O incluso cuando hay un suicidio, que quizás después podemos entrar en el tema de cómo, pero decimos, pues no está del todo bien, ¿no? O sea, hay algo que no funciona, algo que no... Porque la vida es algo tan bueno y es algo tan natural, ¿no? Que simplemente está ahí. Sí, me gustó y subrayo lo que dijo Padre Joel, ¿no? Que hay que ver para qué son las cosas y en base o con base a eso utilizarlas, ¿no? Será un buen criterio para discernir qué puedo hacer y qué no puedo hacer con una base de micrófono. No la puedo usar para pegarte en la cabeza, ¿verdad? Claro. Sería un buen criterio para yo saber si puedo hacer algo o no, ¿verdad? Si es que naturaleza no es la madre naturaleza. Naturaleza, como bien decía, no es el árbol, lo verde, lo virgen, ¿no? Naturaleza es cómo somos. ¿Cómo somos? Una base de micrófono es una base de micrófono. Y como bien dice, no se puede utilizar para otra cosa. Un hombre es un hombre, no se puede utilizar para otra cosa, ¿no? Y así nos vamos yendo. Sí. Vamos a hablar de los 10 mandamientos, eso que todos tuvimos que memorizar para pasar el examen de la primera comunión. Espero que todavía te acuerdes, o al menos que los vivas, ¿no? Los 10 mandamientos ya pasaron de moda, o no eran más bien pues normas de una civilización específica, un pueblo específico, los judíos, y ya pasaron de moda, ¿no? Y lo mismo pasa con las cosas que nos enseñan nuestros papás, ¿no? A veces nos parece que ya son normas anticuadas, pues yo diría igual, pasan de moda y las cosas y las normas van cambiando. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que lo que cambia son las adaptaciones o el cómo vivir ese principio. Si nosotros recordamos cuando en el Deuteronomio Dios da los mandamientos, le dice al pueblo de Israel, por esto te van a reconocer las otras naciones. O sea, cada quien siempre vamos buscando cómo voy a actuar, qué tengo que hacer en mi vida, y llega un momento en el que si yo me pongo a inventar todo en todas partes, como que uno dice, híjole, es muchísimo, pero cuando veo algo que de lo que hablábamos ahora de nuestra naturaleza va de acuerdo a eso, uno dice, tengo que respetar al prójimo, sí. Si ya hay un compromiso de una esposa con un esposo, ¿la tengo que respetar? Sí. O sea, uno comienza a ver los mandamientos, si no es algo anticuado, cambiarán las aplicaciones en cuanto a cómo vivirlo mejor, pero no es algo que dependa de una moda. Yo creo que si todos viviésemos los 10 mandamientos a tope, estaríamos en el cielo.
O sea, cuando vemos que hay mal es porque justamente faltan a uno de esos 10. Ujú. Realmente si lo viésemos de corazón y de fondo, estuviéramos ya en el cielo. Yo voy a decir algo que espero no escandalizar a nadie, sobre todo a mis hermanos sacerdotes. Los 10 mandamientos, como los aprendemos, no están en la Biblia. O sea, no es que estén 1, 2, 3, sino que es una fórmula catequética que resume los mandamientos esenciales que nos da Dios a través de la Biblia. ¿Y en qué consisten los mandamientos? Es, otra vez vuelvo a lo mismo, es la expresión de lo que somos. Como seres humanos, decía el Papa Benedicto, no son una serie de noes, sino un gran sí a la vida y al amor, por ejemplo. El primer mandamiento y el segundo es un gran sí a Dios, ¿no? El tercero, y así se va, pum, 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 un gran sí a la vida, un gran sí a la familia, un gran sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es expresión de lo que somos en positivo cuando lo vivimos así. Claro que tenemos que tener claro qué no hacer para no caer en algo que no somos, pero también el saber lo que no debemos de hacer nos dice lo que sí debemos de hacer. Y entonces comenzamos a vivir, como decía, el cielo en esta tierra. Los 10 mandamientos, Dios los reveló, o sea, porque están en el Éxodo, creemos que vienen revelados, que Dios sí se los dio a Moisés. ¿Los podríamos haber alcanzado solamente con la razón o alguien más los había ya descubierto antes o independientemente de los judíos? ¿O son realmente normas que Dios inventó y por eso nos las dio? Pues dice San Pablo, inscribiré mi ley en tu corazón, ¿no? ¿Y con qué le escribe? Con la venida de Jesucristo. Entonces, antes de eso, no podríamos haberlo descubierto simplemente con la pura razón porque estábamos heridos por el pecado, ¿no? Y por eso dice San Pablo, la ley fue un pedagogo que nos ayudó. La ley también en cuanto a todos los otros preceptos que no son los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero un pedagogo que nos enseñó a ir para adelante. Yo siento que puramente con la razón no hubiéramos llegado a todos, o por lo menos al convencimiento de todos. Una vez que ya tenemos la redención, ya estamos convencidos de eso, desde mi punto de vista, pero a lo mejor aquí hay filósofos que opinan distinto. Padre Juan Carlos, usted decía que si todos viviéramos los 10 mandamientos, pues estaríamos en un mundo mejor. Pero ¿qué tal? Y por ejemplo, hoy en día, pues hay quienes quieren vivir el 6º mandamiento de otro modo y dice más bien que los 10 mandamientos nos encierran, ¿no? ¿Es así? O sea, ellos vivirían más felices si no estuviera ese mandamiento. ¿Qué les decimos? Pues lo mismo, o sea, de ser realmente quienes son, ¿no? Porque ellos están llamados sí a amar y amar de manera total, como lo vimos en otros episodios, de manera total, ¿no? Y sí siento, como dijo el Padre Joer, que los mandamientos son como una guía, como instrucciones, ¿no? Cuando te viene una caja y tienes que construir una lavadora, ¿no? ¿Te imaginas sin las instrucciones lo difícil que fuese construir una lavadora? La vida es igual de complicada o más que una lavadora. No más. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Pero también fue creada, ¿no? Fue pensada por alguien. Y ese alguien te quiere tanto que te deja ese instructivo para que tú puedas vivirla al máximo. Esos serían los 10 mandamientos. Muy bien. ¿Puede algo que antes considerábamos bueno llegar a ser malo? Por ejemplo, la esclavitud antes se permitía y hoy en día está prohibido, ¿no? O muchos que dicen que se apruebe el aborto, ese tipo de cosas. Puede que con el paso de los años igual cambien las normas, ¿se puede o no puede? Yo creo que hay cosas como el tema de la esclavitud, o sea, hay que verlas primero en su contexto histórico, pero también es bueno el ver a qué me llevan esos cambios. Si yo pienso en la esclavitud, es bueno la libertad para el otro, que al final es lo que se abole, ¿no? Entonces, ¿es buena la libertad para el otro? Claro que sí. El tema del aborto antes no se aceptaba y ahora sí se puede. Bueno, ¿qué va a llevar a la persona que va a sufrir esa muerte? Pues lo voy a matar. Entonces uno dice, si es algo que me va a quitar aquello que más busco vivir, que es lo sagrado y lo que es mi dignidad, entonces ahí está un parámetro para verlo. Yo distinguiría entre lo esencial y lo accidental. Lo esencial es lo que nos dan los 10 mandamientos. Efectivamente, tenemos que defender la vida. Lo accidental son cosas que van cambiando de cómo vivimos, como por ejemplo los partos se tomaban antes, la cuarentena que tenían que hacer, etcétera, etcétera. Bueno, eso es accidental y puede ir cambiando, pero lo esencial no, eso nunca puede cambiar. Las circunstancias históricas sí, por ejemplo. Entonces la esclavitud por supuesto que está mal, ¿no? Porque le quitas la libertad a un ser humano. Y lo que sucede también es que, como la ciencia, también la ciencia teológica y filosófica ha ido avanzando en la comprensión de quiénes somos. Entonces, lo que antes se veía como bien, de repente el ser humano llega al convencimiento de que está mal.
no porque antes estuviera bien y ahora con los medios que tenemos ya deja de estar bien y comienza a estar mal. No, es que ya desarrollamos tanto esto que ya nos dimos cuenta de que esto está mal, como, no sé, tener ratas en la casa cuando fue la peste bubónica y verlas ahí caminando, pues a lo mejor no se veía tan mal porque era como normal. Después te das cuenta, al padre Joel le encantan las ratas, ¿verdad? Un montón de odio. miedo. Después te das cuenta que traen una enfermedad, pues las echas para afuera, ¿no? La ciencia va avanzando. Última pregunta de este tema. ¿Por qué la misma acción a veces puede ser considerada buena y otras mala? Por ejemplo, matar está permitido en la guerra, pero no fuera de ella. ¿Por qué? Yo creo que mucho depende de el por qué hago las cosas. En la guerra no es que yo quiera ir a la guerra para divertirme como si fuera un videojuego donde voy matando soldaditos ficticios. Más bien tengo que pensar, o sea, ir a una guerra es ir a defender. Entonces, una cosa es que yo lo haga en defensa personal y eso cambia totalmente mi finalidad, y otra cosa es que lo haga por diversión. Sí, no es solo, ay, me vio feo, lo voy a matar, ¿no? O sea, también tiene que ser un caso extremo donde no hay otra solución más que en defensa propia, ¿no? Matarlo porque estoy segurísimo y me está a punto de acuchillar y ahí pues ya ni modo, ¿no? Pero si me vio feo, no lo voy a matar. Entonces también depende, sí, mucho de la situación, de la intención. Claro que uno siempre puede tomar la opción heroica, ¿verdad? En este caso, ¿no se acuerdan de la película de Mel Gibson, esta de este chavo que El último hombre. eligió, hasta el último hombre, que eligió no matar a nadie en la guerra? Estaba obligado a ir a la guerra para defender a su país, pero él eligió, con objeción de conciencia, dedicarse a salvar y a cuidar más que a matar. Pues qué admirable, la verdad, recibió muchísimo bullying y muchísima incomprensión, pero pues qué testimonio. Vamos a hablar un poquito sobre la verdad. ¿Hay una verdad o no todo es cuestión de opinión? ¿Verdad? Por ejemplo, si a mí me gusta el rojo, pero a mi hermano le gusta más el azul, pues yo creo que ninguno de los dos está en un error, ¿no? ¿Que hay una verdad o todo es así relativo y según mi gusto? Si yo digo que hoy soy un pájaro y me tiro del segundo piso, hay una verdad que se llama la ley de gravedad que me va a llevar al piso y me va a destrozar los huesos, ¿no? Eso es algo objetivo y por más que yo diga, no, hoy me levanté y hoy declaro que no existe la ley de gravedad. No, pues bienvenido al mundo, existe y ahí está es objetivo. Entonces, negar que cosas objetivas es negar la realidad de mi vida también. Yo recuerdo cuando recién llegaba ordenado de la ordenación diaconal, estaba ya viajando a mi ciudad donde iba a trabajar y pues iba vestido de padre, entonces siempre suscita conversaciones interesantes en el avión. Y me tocó con una persona que me empezó a decir, no, pues es que estaba en desacuerdo con la iglesia, obviamente, en muchas cosas, y me dice, es que no nos pueden imponer la verdad porque pues, decía que todo era relativo, ¿no? Y sacaba esto de los colores, a mí me puede gustar el azul y a ti el rojo. Pero dije, sí, ciertamente, pero pues 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Y siempre va a ser 2, ¿verdad? Me dice, sí. Y se me quedó con los ojos así abiertos, viendo, como que no se había dado cuenta de que, vamos a decir, hay 2 tipos de verdades. Hay unas que son relativas y los colores y tus gustos, pero hay cosas que no pueden cambiar. El 1 más 1 es igual a 2. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos, hace rato hablábamos del bien y del mal, es si estas normas del bien y del mal, ¿a qué plano pertenecen? ¿Al plano relativo? Y para ti una cosa puede estar bien y para mí mal. O si pertenecen al plano del 1 más 1, 2, que nunca va a cambiar. Ni de aquí a 3000 años va a cambiar. 1 más 1 va a seguir siendo 2. En gusto se rompen géneros, dicen, ¿no? Y sí es cierto, hay cosas relativas en las cuales podemos no estar de acuerdo. No pasa nada. O sea, es un hecho objetivo que el Barça es el mejor equipo de la liga. Claro. Es un hecho objetivo, aunque aquí nos hayan querido invadir con cosas del Madrid, pero bueno. Bueno, el Liverpool está arriba del Barça al menos, para que recuerden. Basta mencionar el Barça y los madridistas. ¡Pum! Y dicen, no es objetivo. Ahí ves que existe el mal. Existe el mal. Estas cosas son opinables, pero otras cosas ya no son opinables. Como decía el padre, la defensa de la vida. O sea, mi vida es sagrada, no puedo yo ponerla en riesgo. Y ahorita que usted hablaba del Barça y del Madrid y otros equipos, pues muchas veces no estamos de acuerdo, ¿no? Incluso esto es un tema, como dice, pues opinable. Cuando no es opinable, tengo que intentar que la otra persona piense como yo, tengo que imponerme, o hay que ser tolerantes, y hoy en día tolerantes, pues no digo nada y todos sonreímos y fingimos que nos entendemos, no sé.
¿Cómo hacerle para llevarme bien con alguien que no piensa como yo? Son muchas preguntas de este tipo, ¿no? Yo siento que hay dos actitudes. Una actitud es pelear. ¿Pelear qué significa? Te voy a imponer mi punto de vista. O sea, vengo a imponértelo, vengo a ganarte. Y eso está mal. Sea lo que sea, no voy a pelear. No tiene sentido. Y otra cosa es discutir. Discutir es, platiquemos, si es necesario, usemos argumentos fuertes. Si en algún momento nos enzarzamos un poquito, bueno, ya nos bajamos después, pero no busco imponerte, sino que buscamos llegar a un acuerdo. Buscamos llegar a puntos de vista en los cuales concordemos, ¿no? Entonces, pelear nunca. Discutir, siempre que haya un punto de vista distinto, hay que hacerlo para llegar a un acuerdo. Yo creo que también tenemos que vivir con la actitud de que cualquier persona que está delante de mí me puede enseñar algo. Incluso cuando pienses, no, estás súper equivocado, hay algo que esa persona te puede enseñar. Y creo que si vives con esa humildad de buscar la verdad siempre, incluso cuando parece que no hay nada de verdad en esa persona, siempre puedes sacar algo más, ¿no? Y aprender algo de cada una de las personas que te encuentres. Sí, a mí me impresionó mucho un sacerdote que es experto en matrimonios y que me pregunta a mí cosas de vez en cuando y digo, pues yo qué le voy a enseñar, ¿no? ¿Por qué es experto en matrimonios? Pues precisamente por eso. Porque ha aprendido a pedir consejo de todos y ha aprendido a escuchar de todos, ¿no? Y pasamos a la tercera parte de este episodio. Vamos a hablar un poquito sobre la libertad. ¿Qué es la libertad primero? ¿Qué es la libertad? Saquen la filosofía. ¿Sí, no? La libertad es la capacidad que tiene el hombre, el ser humano, de elegir el bien. Bien, me gustó esa definición. ¿Y por qué no la libertad de elegir el mal? Entonces no soy libre si no me das la oportunidad de elegir el mal. ¿No soy libre? Ortega y Gasset, siguiendo con la filosofía, decía que la libertad es esa capacidad de reafirmarme. Entonces, ¿por qué no hacer lo que yo quiera? O sea, ¿qué me va a hacer? Volvemos a lo del inicio de la naturaleza. ¿Qué me va a hacer más hombre? Pues lo que me lleve a hacer el bien. El Papa Francisco, cuando le habla a los jóvenes, le dice una cosa muy interesante, un poco de tema de libertad, del bien, un poco de todo esto que estamos hablando. Y les dice que a lo largo del día pues tenemos miles de decisiones. Y muchas veces cuando queremos tomar una decisión, nos preguntamos, ¿qué quiero hacer, ¿no? ¿Qué se me antoja? Y dice que cambiemos esa pregunta, que no hagamos ¿qué se me antoja?, sino pasemos a hacernos la pregunta, ¿qué me hace bien? ¿Qué me hace bien en este momento? Y en este momento puede ser que te haga bien estudiar, como en otro momento te va a hacer bien jugar un partido de FIFA, porque has pasado estudiando 2 horas y necesitas distraerte. Entonces cambiar un poco esa pregunta de ¿qué se me antoja hacer? A ¿qué me hace bien ahorita? Te va a ayudar un poco a usar bien la libertad, a saber qué es el bien y qué es el mal. No sé, para mí esto realmente de la libertad como que me hace sentir que Dios nos está poniendo una zancadilla, así lo pongo, ¿no? Como que nos da la libertad, pero no nos deja usarla al 100, como que... Porque al final va a haber un examen, ¿verdad? Hablábamos de eso, va a haber un examen. Entonces, ¿por qué si me dio la oportunidad de elegir cualquier cosa? Porque al final no todo es válido, ¿no? No es Sí, como una trampa. Hay un examen, pero hay un premio. O sea, lo que hablábamos hace rato de quien estudia y sabe que tiene que estudiar para los exámenes, al final, ¿qué va a recibir? El título por el cual va a poder ejercer su carrera y va a poder desarrollarse. Entonces, no es nada más ver como la parte negativa, sino hay cosa formativa que me lleva adelante. Y vio Dios que todo era bueno, ¿no? Todo es bueno, todo es bueno. El problema es que no todo es bueno para mí, ¿no? Pero todo en general es bueno. Ahora, yo tengo que escoger con mi libertad lo que es bueno para mí. En la medida en que escojo lo que es bueno para mí, voy siendo más libre. Si eso es lo impresionante. No menos libre, sino más libre. Me siento más pleno, con más capacidad de decisión, aprendo a tomar decisiones más rápidas, me siento muchísimo más feliz, porque efectivamente en la medida en que elijo el bien, lo que me conviene, aquello me conviene en cuanto a mi naturaleza, no me conviene en cuanto a mi interés, sino en cuanto a mi naturaleza, lo que decía el Papa, o sea, elige lo que es bueno para ti, pues voy siendo más yo mismo y por lo tanto llegamos a ser y a tener una personalidad admirable. Todos hemos visto a personas libres, decimos, wow, qué libertad de espíritu, me gustaría ser así. Elige el bien y vas a ser así. Yo creo que es mucho más fácil elegir el mal que hacer el bien, ¿no? Como que implica muchas más cosas hacer el bien que el mal. Un ejemplo de la naturaleza, que estamos hablando tanto de la naturaleza, pues cuando metes en el refri algo podrido, lo demás se pudre como que más fácilmente, ¿no? Y apesta todo.
Pero si todo está podrido y metes algo bueno, algo fresco, no pasa lo contrario, ¿no? Ujú. Es como que el mal es más ofensivo, más fuerte, más golpeador, más instantáneo, más del instante, mientras que el bien es algo más lineal, que tienes que ir construyendo poco a poco, que no es solo una decisión, sino que es un hábito de seguir haciendo el bien, que después sí se va a hacer más fácil, pero al inicio es muy complicado. Entonces también ver que sí estamos en un mundo caído, ¿no? Donde es más fácil hacer el mal que el bien. Y no sé, hablando del mal, ¿no? Que es más fácil hacer y muchas veces es muy grande. Pensamos en el holocausto, en las guerras. Pues entonces, ¿por qué Dios nos dio esta libertad si la libertad es la causa de los mayores males de nuestro mundo? O sea, vuelvo a lo mismo, parece una trampa que Dios nos está poniendo. ¿Por qué Dios nos permite esto? Porque también es la causa de los mayores bienes de este mundo. Podríamos ser robots y actuar de acuerdo a lo que Dios nos dijera, y entonces, ¿dónde está nuestra libertad y nuestra felicidad? Padre, pero así nos iríamos todos al cielo. ¿Y qué es el cielo? Pues es la plena libertad. O sea, sería una contrariedad que yo llegara al cielo sin libertad para adquirir la libertad. Pues no, o sea, yo llego al cielo como una coma, como un punto y seguido de lo que estoy viviendo aquí. Entonces, no nos fijemos nada más en lo malo. Claro que todos nos fijamos en esa mancha que tiene la pared blanca, pero todo lo blanco que hay alrededor es infinitamente más. ¿Gracias a qué? A que somos libres. Hay una frase de San Agustín: ama y haz lo que quieras, ¿no? Ya hemos hablado un poco del bien y del mal y de la libertad ahorita. Entonces, si yo amo, ¿qué quiere decir San Agustín? Si amo, puedo ir y realmente hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Amar es querer el bien para el otro. Entonces, en ese aspecto, hacer lo que quieras va a ser querer hacerle el bien al otro, no querer hacer un daño de forma egoísta. Sino porque sobre leer muy rápido esa frase, pues me puede dar pie a que realmente, pues porque amo a esta persona, puedo hacer lo que quiera o le puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y no, entonces es buscar hacerle el bien a esta persona o a esto que yo quiero. Sí, en filosofía siempre nos enseñan a ir a analizar los términos. ¿Qué es amar? Entonces, si quieres hacer lo que quieras, antes pregúntate qué es amar. Y también a veces creo que vemos la libertad, o podemos caer en la tentación, creo yo, de ver la libertad como que hasta donde no molesto al otro, ¿no? Ujú. Yo puedo hacer absolutamente todo lo que quiera hasta que no moleste al otro, ¿no? Hasta que mi libertad no choque con la libertad del otro. Y yo creo que todo lo que haces molesta al otro. Es decir, no lo molesta, pues, pero está en relación con el otro. No importa qué sea lo que hagas. Si estás en tu cuarto tú solo, no importa. Siempre, digo, todo pecado también ofende a tu hermano. No es solo contra Dios, no es solo contra ti mismo, sino todo pecado también ofende a tu hermano. Y por eso en la confesión necesitas ir a pedirle perdón a un hermano para que te vuelva como a admitir a esta hermandad. Pero es que todos somos, de cierta forma, una familia. Y no es indiferente lo que haces o lo que no haces. ¿Se acuerdan de esa película de Cadena de Favores? Que precisamente comenzaba con un favorcito pequeñito y como una acción pequeña, pum, 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 ya no me acuerdo en qué terminó, pero terminaba en un bien muy grande, ¿no? Pues claro que todo lo que hago afecta positiva o negativamente a los demás. Y una última pregunta sobre la libertad, ¿no? Porque hay quienes dicen que es como una ilusión, que realmente no somos libres y argumentan que es porque... vamos a hacer así. Tiempo. Se nos acabó el tiempo. Bueno, yo quiero terminar con un número del UCAT, ¿verdad? Que dice, estamos hablando del bien y del mal, de la libertad. ¿Dónde escuchamos ese bien? ¿Dónde escuchamos qué podemos o no podemos hacer? Y dice el UCAT en el 295, la conciencia es la voz interior en el hombre, que le exige hacer el bien y evitar el mal. Es a la vez la capacidad de poder diferenciar el uno de lo otro. En la conciencia, que es testigo de la verdad, Dios habla al hombre. Y no sé cómo quieren ustedes resumirlo, cada uno con una frase, por favor. ¿Qué pasaría si me dedicara a vivir en libertad? La verdad los hará libres. Ama y haz lo que quieras. Ah, qué copión. Copia ya lo que quieras. Y les dejo un pequeño challenge. Intenta esta noche hacer un examen de conciencia, no de una semana, de un año, de lo que hiciste hoy. Analiza 2, 3 acciones y revisa si es lo que Dios esperaba de ti. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.